7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos a nuestra primera invitada, la legisladora de la bancada de UNES, Paola Cabezas, que nos acompaña vía telemática. Asambleísta Cabezas, buenos días, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, bienvenida. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que garantiza derechos al personal de salud. Esto ha sido calificado como un triunfo por el titular de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela. ¿Qué se espera con esta normativa? ¿Cuál es el beneficio que va a recibir a raíz de esta normativa una vez que sea ratificada por el presidente de la República la ley esta ley sanitaria? Asambleísta, buenos días, bienvenida. Licenia, muy buenos días, abrazos Alexis y a toda la audiencia que nos puede ver y escuchar a través de Pichincha Universal en el país y el mundo. Sí, indiscutiblemente esta asamblea está dando pasos importantes en resarcir deudas que sobre todo nos dejó el gobierno de Moreno y la legislación pasada. Ustedes recuerden que la ley humanitaria generó mucha expectativa en torno a los trabajadores de la salud. Creo que luego de la pandemia pudimos identificar la debilidad que tiene el sistema en no atender o en no tener una capacidad resolutiva para poder atender a nuestros trabajadores de la salud. Pedíamos y exigíamos tiempo completo y capacidad de nuestros trabajadores de la salud, pero llegó un momento en que sobrepasaron. Y cuando llegaron a la Asamblea Nacional y en Comisión General nos contaban sus experiencias, casi a lágrimas, contaban todo lo que habían tenido que pasar y que exista un Estado que no reconozca que ellos también son padres de familia, que también aspiran a tener una jubilación digna, que también quieren ir a pasar tiempo con sus hijos, con su familia, porque le han entregado todo a los ecuatorianos a través del sistema de salud pública. Creo que esta asamblea no podía hacer otra cosa que aprobar esta ley, que primero le permite, sobre todo, al personal. Ayer tuvimos la presencia de las enfermeras, que son las que han estado quizás pendientes de que este proyecto pueda ver la luz. Ya tuvimos un amplio debate, ayer solamente teníamos que votar, y fue importante porque todas las bancadas, incluida la bancada de gobierno, aprobó con sus votos este proyecto de ley. Esto significaría que quizás no va a existir el veto por parte del Ejecutivo y permitirá que ya en firme tengamos este proyecto de ley que, insisto, son beneficios directos a los trabajadores de la salud. Qué gusto saludarle, legisladora, a los tiempos, por cierto. Bienvenida a este espacio. Gracias, a ver, a partir de la designación de Virgilio Saquicela y de la renovación que experimentó el CAL con la designación de Marcelo Holguín, de Darwin Pereira y de Esteban Torres como sus nuevos integrantes, ¿mejora en algo el escenario que tiene que ver con la relación legislativo y ejecutivo? Le pregunto esto porque digamos está trazada como una hoja de ruta, hay la buena intención por parte de la asamblea, del lado del gobierno creo que Francisco Jiménez algo también ha tratado de ayudar, pero hay ciertas escaramuzas y digo, ¿cuánto puede mejorar esa relación entre asamblea y ejecutivo cuando, por ejemplo, la justicia también se entromete y deja sin efecto la designación de un superintendente de bancos y a la asamblea colgada al momento de posesionar a este funcionario? Por favor. Bueno, Alexis, expectativas muchas, porque siempre creímos que la Asamblea Nacional debía tener una conducción. Mire, la fotografía importa, y la fotografía era primero importante para poder, digamos, equilibrar y balancear las fuerzas que se encuentran representadas dentro de la Asamblea Nacional. Fue un error, y creo que ahora quizás no lo puedan decir públicamente, pero fue un error empeñarse en mantener a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea. Fue un error quitar un espacio legítimo al Partido Social Cristiano dentro del CAL. Fue un error estas alianzas del gobierno con bancadas que, si bien tienen una representación democrática, pero indiscutiblemente su debilidad organizativa se pudo evidenciar dentro del primer año de administración de la Asamblea Nacional, y esto nos pasó factura a todos. La ruptura de la izquierda democrática, los casos de corrupción que en el inicio hicieron que la señora vicepresidenta designada por la izquierda democrática deje el cargo, los problemas que ha tenido Pachacuti, que está dividido como en 4 bancadas, yo no diría 2, hay como 4 facciones allá adentro,
Y esto es imposible, Alexis, poder mantener diálogos mínimos para primero sostener la agenda legislativa, para mantener la imagen institucional y que medianamente tengamos una voz como asamblea para plantarnos en diálogos con el Ejecutivo o con cualquier función del Estado. Este diagnóstico es lo que queríamos nosotros, o digamos, esta crisis era la que queríamos resolver. Y sí, confiamos inminentemente en la postulación o en la designación de nuestra compañera Marcela Holguín, está ahora con COVID, le mando un abrazo, que se recupere pronto. Esteban Torres, que más allá, insisto, que tengamos nuestras diferencias en ocasiones de visiones, es un excelente legislador y está en una representación, más que de una bancada, en una representación institucional. ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia ayuda, porque la experiencia contribuye a tener una mejor acción legislativa. Y qué decir de Virgilio Saquicela, que todos coincidimos en el que no tenemos quizás una relación, o es que no es que compartamos quizás ideológicamente, pero hay que reconocer que Virgilio Saquicela, desde que ha tomado la conducción de la Asamblea, ha tenido posiciones acertadas y sobre todo está marcando una ruta institucional, Alexis, porque la crisis de la Asamblea, además de ser política, también es institucional. Y creo que los pasos que hemos dado para justamente dar esa nueva fotografía o esa imagen al pueblo ecuatoriano a través de las autoridades electas actualmente, por lo menos genera un primer gran elemento para los diálogos de los cuales usted habla, y allí voy rápidamente a coincidir con la carta enviada por el presidente Saquicela, porque primero, hay una idea equivocada sobre la posición de la Asamblea con el Ejecutivo. Nos acusaron de instigadores, golpistas, y en fin, cosas que se han ido desbaratando en el camino, o digamos, relatos que se han ido desbaratando en el camino, porque a la larga nos hemos dado cuenta que las equivocaciones están en otra cancha, no en la Asamblea Nacional. A esta Asamblea Nacional nunca le va a faltar voluntad de diálogo con el Ejecutivo. Es más, ayer justamente hubo una reunión de coordinadores de bancada con el presidente de la Asamblea, estuvo nuestra compañera, porque obviamente está ahora delicada de salud, estuvo en representación de nuestra bancada nuestro compañero Abel, y hay, pues obviamente ya por parte del presidente de la Asamblea ya una predisposición para empezar a efectivizar algunas acciones con los coordinadores de bancada. El coordinador de la bancada de gobierno dijo que iba a trasladar esto al Ejecutivo para obviamente poder avanzar. Ellos insisten en que la ley de inversiones es su carta para este quizás primer ejercicio con la Asamblea. Esperamos el proyecto, esperamos el texto. Creo que esta comisión mixta que ha planteado el presidente de la Asamblea es primero una instancia técnica que va a permitir que se eviten traspiés políticos, porque nuestro problema con el Ejecutivo es que nunca hubo una posibilidad de analizar los proyectos previos. Él los enviaba y luego teníamos todo el aparataje mediático diciéndonos conspiradores golpistas no quieren apoyar al país. O sea, noto eso en su actitud, porque usted nos hace un anuncio que es importante, que de hecho ya lo mencionara ayer el presidente Saquicela, que es que va a ser como un primer paso el envío nuevamente de este proyecto de ley de inversiones. Y usted, como representante de la bancada de UNES, que entiendo son la oposición al gobierno, no ha dicho de plano nos vamos a oponer, sino veremos qué es lo que trae este nuevo proyecto de ley, pues. Sería un error, Alexis, no conocemos. Y antes que, porque usted me va a decir de repente, y me anticipo, pero si ustedes ya se opusieron al proyecto anterior, Alexis, ese proyecto anterior, primero, veíamos mucha debilidad en que pudiera existir inversión. O sea, no era un proyecto de inversión. Había demasiadas prebendas a la banca otra vez. La ley de empresas público-privadas existe y creo que es una buena ley. Digamos que el gobierno tiene un marco jurídico que si quisiera pudiera efectivizarlo para el tema de las empresas público-privadas, porque ¿qué es lo que nos decía el presidente de la República o el Ejecutivo en ese proyecto? Primero, una alarma gravísima que fue el primer salto que dimos nosotros como bancada, el hecho de que se intentara privatizar la salud y la educación. Por favor, creo que estamos en una crisis tal de trabajo, de condiciones económicas para el pueblo ecuatoriano, para meterle la mano intentando privatizar los servicios públicos, que por cierto, dentro de la Constitución están garantizados como públicos, y eso ya era inconstitucional. Entonces, yo creo que si se revisan esos textos y los incentivos, porque miren, el gobierno lo que más ha entregado incentivos al sector privado, a la banca,
Bueno, hay que hacer un checklist, ¿qué tanto han funcionado esos incentivos? Porque a la larga, si entregas incentivos, debe ser a cambio de algo. Y sobre todo a cambio de que eso vaya a inversión social, a cambio de que generen más trabajo, a cambio de que se respeten los derechos laborales. Y esos eran justamente esos puntos críticos que tenía la ley de inversiones. Entonces, nosotros no nos hemos opuesto por oponernos. La ley era inconstitucional, seguían otra vez la Feria de la Alegría entregándoles incentivos a la banca, que no entendemos qué tiene que ver la banca en temas de inversión. La banca ya ha ganado demasiado, parecen lagartos, tragan y no vomitan, disculpe la expresión tan coloquial, pero ya, yo creo que en este momento en realidad nos interesa el país y suplir un problema que está arraigado en la sociedad, en el tema de empleo, el tema de inseguridad y la parte social. Pues bueno, veamos que esa ley de inversiones tenga esa fotografía y que no me hablen de inversiones intentando feriar los recursos públicos, porque yo creo en la inversión, creemos en la inversión. Es más, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha creído tanto en eso que dimos paso justamente a un gran inicio con la ley de empresas público-privadas, de alianzas público-privadas. Dimos un gran paso, por eso digo, no es que falte norma, no es que falte ley, falta iniciativa, falta algún funcionario de gobierno que tenga esa capacidad y sagacidad para traer nuevas inversiones. Pero no entiendo cómo el presidente pretende traer nuevas inversiones en un país inseguro, en un país donde no hay garantías jurídicas. Usted acaba de hacer un punto de inflexión muy importante sobre el nombramiento del superintendente de bancos. Esto es una debilidad jurídica que a ningún empresario serio le va a gustar venir al Ecuador cuando desde la presidencia de la República tienen cooptada la justicia para bajarse funcionarios que no les gustan. Esto es terrible. Entonces, si hay algo, Alexis, en este momento de construcción de diálogo entre la Asamblea y el Ejecutivo, es que nosotros tenemos la voluntad política de poner nuestras curules, nuestros votos para procurar construir leyes que vayan en beneficio de la gente. Pero que quede claro, la responsabilidad del 80%, diría hasta 90%, de lo que hay que hacer en este país está en la cancha del Ejecutivo. Y es decisión política, inversión, buenas decisiones, política pública, y esa está en la cancha del Ejecutivo. Lo que nos corresponda, lo haremos, pero lo que le corresponda al presidente Lasso, empiece a gobernar. Asambleísta Cabezas, está también en materia de debate ahora esta creación de una universidad para la Policía Nacional. El presidente de la República ha dado su respaldo a esta iniciativa, es más, de hecho, el compromiso de crear esta universidad para la Policía Nacional, mientras todavía no se puede cumplir siquiera con el presupuesto que se debe asignar a las universidades públicas, que enfrentan serios problemas en cuanto al presupuesto, al pago de docentes, al sostener las carreras que están abiertas ahora mismo, al dar una buena educación a sus estudiantes. Y se hace este compromiso de crear la Universidad de la Policía, y ya se está responsabilizando también a la bancada de la Revolución Ciudadana de no apoyar esta iniciativa. ¿Cuál es su punto de vista al respecto de esta posible creación de la Universidad para la Policía Nacional? ¿Se justifica? ¿No se justifica? ¿Ustedes están o no de acuerdo y por qué? Licenia, lo dije ayer en el Pleno y lo ratifico ahora, y gracias por su pregunta. Porque mire, en un Estado en donde el derecho a la educación superior, sobre todo, es un derecho para todos y todas, debe implementarse política pública o recursos que permitan, indiscutiblemente, poder subsanar el déficit que tienen las universidades actuales. Y usted lo ha dicho claramente. Ya con la eliminación del examen, porque esa era la gran panacea, y además se hizo rueda de prensa y toda una parafernalia comunicacional por parte del gobierno, que habían cumplido con una de sus propuestas de campaña, pero le generan otro problema a las universidades. Porque le quiero recordar a usted y al pueblo ecuatoriano que la reducción del presupuesto de la educación viene desde el gobierno de Moreno y ha venido sufriendo recortes, y ahora en el presupuesto aprobado por el presidente Lasso no ha sido la excepción. Entonces, si tenemos más de 5 años una cefalía económica dentro de las universidades, que no saben ahorita qué van a hacer para poder cumplir con los cupos, porque lo que queda claro en este momento es que el problema no era el examen, el tema eran los cupos, y los cupos se amplían con plata, y entonces no hay plata. Ahora bien, nosotros queremos una policía capacitada, pero por supuesto, porque ese es el problema que tenemos actualmente. A veces, aunque yo discrepo o me quedan las dudas, porque cuando se tratan de enfrentamientos con los ciudadanos tienen una capacidad resolutiva única, sacan ojos, hacen de todo.
pero cuando se trata de enfrentar a la delincuencia organizada, cuando se trata de justamente emplear toda esa capacidad de la Policía Nacional para todos los temas que estamos viendo en el país, como que le falta capacidad a nuestra policía, nuestro respaldo a la policía. El tema, Eliseo, es que crear una universidad, debo suponer yo que no solamente va a ser para los policías, sino que para cualquier ciudadano que quiera ser policía. El tema es que no todos los ciudadanos quieren ser policías. Hay gente que quiere ser geólogo, que quiere ser médico, que quieren ser biomédico. Bueno, hay tantas carreras o tantas profesiones que deben estar a la mano de los ciudadanos. Y eso se garantiza con una universidad pública, gratuita y de calidad en todos los sectores. Entonces, yo quisiera que nos explique el Ejecutivo cómo va a ser, porque no tiene plata para las actuales condiciones de la universidad pública. Allí ya existiría una discriminación o un cierto elitismo. Para una universidad sí va a haber y para las otras no. Eso es lo que queremos que nos expliquen. Y, por otro lado, que hicimos una observación ayer por parte de otro de nuestros compañeros legisladores, que cuando se trata de leyes que vayan a impactar en el presupuesto general del Estado, no puede ser la Asamblea la que los defina, tiene que ser el Ejecutivo. Entonces, este es un proyecto de ley que no vino del Ejecutivo, y en este sentido, me entendería que es voluntad política, pero hay una preocupación. Nosotros no estamos en contra de la profesionalización de los policías, por favor, que no se malentienda. Nosotros no estamos en contra de que se le capacite a nuestra policía. El tema es que eso podría pasar por una decisión política para poner los recursos y que se de todas las condiciones, pero no necesariamente con una universidad. No estamos en contra de la profesionalización. De repente, un instituto técnico, pensemos en otras condiciones, pero una universidad, en los momentos económicos que vive este país, miren, habría que pensar. Asambleísta, con esta reestructuración del CAL, se empezó a comentar mucho sobre la aspiración que habría de determinados sectores de modificar ciertas comisiones. Quizás la más polémica de todas, la de fiscalización, y ahí, por ejemplo, ya empezaron a emitir alertas, ¿no? Que desde Bélgica ya se ha recibido la orden para sacar a Fernando Villavicencio y a Ana Belén Cordero de la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización. Estando mayo del 2023 a la vuelta de la esquina, ¿es una prioridad el modificar o renovar las comisiones en este momento o no? Primero, falso de falsedad absoluta. ¿Y por qué, Alexis? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece mecanismos y criterios para remover a una autoridad dentro de, digamos, de una comisión. Fernando Villavicencio sigue teniendo el control de la comisión a través de los votos que lo respaldan. Nosotros somos 3 legisladores en esa comisión. Y lo que dice el procedimiento parlamentario o la ley orgánica de la Función Legislativa es que debería presentarse una moción dentro de la comisión y con la mayoría, o sea, digamos que para remover al señor Villavicencio dentro de la comisión necesitarían 7 votos. Nosotros somos 3. Que me expliquen cómo se puede generar ese mecanismo dentro de la comisión cuando él maneja la comisión. Y por cierto, ahí yo creo que hay un doble discurso por parte del legislador Villavicencio, porque yo le quiero recordar a usted, Alexis, Elisenia y pueblo ecuatoriano, que él dijo que iba a renunciar, que estaba harto de la Asamblea, que la Asamblea era una cloaca, que no lo representa, que ya él es un ser de luz demasiado superior para esa cloaca, y me voy. Y él está como la canción, pero estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Renuncie, que empiece por renunciar y que cumpla su palabra. Yo creo que nos alivianaría la carga y no tendríamos que estar empleando espacio tan importante de esta entrevista, Alexis, para la venta de humo de esos 2 legisladores. Así que no les pare bola. Descartado entonces el tema de la modificación. No le pare bola. Él quiere que usted y yo hablemos de él. Y la verdad, yo creo que el señor Villavicencio en este momento está tan reducido a nada que está buscando siempre alguna cosa para que hablen de él. Y la verdad, yo no quiero hablar de señor Villavicencio. Pregúnteme otra cosa si todavía tenemos tiempo en la entrevista. Claro, claro. Asambleísta, está en ciernes, está en proceso una interpelación, una fiscalización política al ministro del Interior, Patricio Carrillo. El presidente de la República le ha expresado en varias ocasiones su respaldo en el momento oportuno en que este proceso ya esté tratándose en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada de UNES? Bueno, nosotros somos quienes propusimos el juicio. Nuestra compañera Yajaira Urrestas con Peter Calo de Pachacutic son
los proponentes de este juicio político, decirle que el juicio político tiene un respaldo o se presentó con 57 firmas y de varias bancadas. Y esto también responde a una necesidad no solo política, sino que han existido organizaciones sociales, organizaciones víctimas de la represión, no solamente de junio, sino de octubre, que están demandando control político por parte de la Asamblea Nacional en contra de este funcionario. Justamente en la comisión de la que soy parte, la Comisión de Garantías Constitucionales, estamos llevando un proceso de fiscalización, digamos, ligado a todo el proceso de junio. Las violaciones a los derechos humanos, la pérdida de vidas humanas. Esto quizás va a ser un insumo que puede, digamos, acompañar el proceso de juicio político que va a llevar la Comisión de Fiscalización. Pero indiscutiblemente, Eliseña, el señor Carrillo tiene a su haber una secuela de muerte, una secuela de malos procedimientos y de abusos que tiene que responder. En octubre salió ileso, campante, y eso es una huella que ha quedado impregnada en el pueblo ecuatoriano. Esta asamblea no puede, bajo ningún argumento o concepto, quedarse abstraída de no llamar a este funcionario que cree que está, no sé, cubierto de un manto celestial, y ahora que el presidente de la República le ha dado su respaldo, bien, porque es su funcionario, pero él también es parte de los ministros que están sujetos al control político. Vamos a ejercer ese control político no solo como bancada, no solo como asamblea, sino porque hubo una petición ciudadana de que al señor Carrillo se lo llame a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Y bueno, será el Pleno el que determine si se censura o no. Asambleísta, tengo obviamente que abordarle los temas que están relacionados con las elecciones seccionales y la conformación de listas, de candidaturas, las primarias y demás, ¿no? Porque usted es una de las legisladoras más visibles de la bancada de UNES y además una de las dirigentes más importantes de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y tiene su imagen tiene una presencia muy importante en Esmeraldas, y es precisamente en su provincia donde ha habido muchas críticas, no desde el periodismo ni nada por el estilo, sino desde la militancia, y lo hemos visto en redes sociales, con respecto de la designación de las candidaturas. Ahí hay un personaje que tengo entendido postula para alcalde de Esmeraldas, el señor Vico Villasís, que en su momento, cuando hubo este divorcio entre Correa y Moreno, él decidió irse con el morenismo y ser muy crítico, denostar incluso a la Revolución Ciudadana y al expresidente Correa. Hoy, años después, han decidido disculparlo, perdonarlo por todos los errores cometidos, esos desatinos a la hora de referirse al expresidente, y resulta electo en estos procesos de primarias como candidato a la alcaldía de Esmeraldas. ¿Cuál es su sensación y qué les dice además a los militantes que han expresado públicamente, ojo, no lo estoy diciendo yo, lo he visto en redes sociales, su malestar con respecto a este tipo de decisiones de la dirigencia? Bueno, vamos a empezar por el trabajo que ha realizado nuestro movimiento, con nuestra presidenta a la cabeza, el buró, que la verdad no ha sido nada fácil poder construir las listas de candidatos, poder llegar a consensos, poder también pensar, Alexis, en que hay que ampliar. Yo quiero primero hablar de lo positivo que ha sido para, más que lo positivo, lo complejo que ha sido para la presidenta de nuestro movimiento, a quien respaldamos y en lo personal respaldo, porque no ha sido nada fácil para Marcela Guiñaga poder liderar todo este proceso. Quizás no siempre se puede dejar contentos a todo el mundo, pero creo que ha sido un proceso que ha permitido en algunas provincias conocer liderazgos históricos como el de Paola y Pavel. Yo en realidad veo esa fotografía, vi una fotografía en Twitter y le mandé un mensaje a la Pau y le mandé un mensaje a Pavel, y es en realidad un binomio esperanzador, porque en ellos se reivindica primero una militancia histórica, se reivindica liderazgos que han sufrido en carne propia la persecución, la estigmatización, y que hoy nuestro movimiento les confíe que vayan a la papeleta para poder justamente
seguirle dando bienestar en el caso de Pichincha, porque nadie puede cuestionar que el trabajo de Paola es excepcional. Y no lo digo porque sea mi compañera, lo digo porque vivo en Quito, estoy cercana a muchas de las cosas que la prefectura de Pichincha hace, y creo que Paola, más allá de ser nuestra compañera, es una funcionaria pública que le hace bien a esta provincia. Lo mismo pienso de Pavel. Imagínense cómo no estar contenta. Por un lado estamos tristes porque perdemos un gran legislador, un líder nato, un compañero solidario, un compañero que nos ha dado guías, nos acompaña, nos toma de la mano por su experiencia, y ahora todo ese bagaje, no solamente desde el sector público y desde la Asamblea, lo va a poner al servicio de Quito. Ojalá se quiten los estigmas y vean en Pavel el conductor de Quito. Ojalá Quito se quite todas esas taras de polarizaciones y que vean en Pavel la posibilidad de reconstruir no solamente el tejido social de Quito, sino también esta ciudad que lo necesita. Quiero hacer estos énfasis porque no todo es malo. Hay cosas positivas y buenas y están pasando en varias provincias. Hay excepciones. Y yo no quisiera profundizar tanto porque yo no quiero, bajo ningún concepto, desautorizar al Buró Nacional ni desautorizar las decisiones tomadas, pero allí sí me voy a poner como militante, más que como... Yo soy una militante y creo que eso también te da la frescura de estar en este lado. La decisión del candidato vino por parte de la dirección provincial. Lo que ha hecho el Buró Nacional es respetar la decisión de la directiva provincial, y por eso mi mensaje ha sido claro. Yo no valido este primer filtro de la dirección provincial, no lo valido porque creo que ya es público y mire, yo creo que tenemos que ampliar, hay que ser pragmáticos, tenemos que ganar las elecciones. Este es un ejercicio importante para la Revolución Ciudadana, primero como estructura organizativa y política, porque primero tenemos un movimiento que es nuevo, relativamente nuevo, tenemos un movimiento que está recién, digamos, tenemos una apuesta importante como Revolución Ciudadana para estas elecciones, ganar la mayor cantidad de alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, también para nosotros representa un hito importante para el 25. Entonces no nos estamos jugando solamente una alcaldía, no nos estamos jugando una prefectura, nos estamos jugando el futuro de un proyecto político que indiscutiblemente, sin desmerecer a nadie más, es la representación progresista en el país. No hay más, no hay más. Yo pido mucho respeto para las demás organizaciones, quizás mi relación con ellos en la asamblea es de respeto, pero ya cuando tú ves un poco el desarrollo de cómo tienen sus visiones de país, el progresismo está representado en la Revolución Ciudadana. Entonces, en eso yo soy clara, completamente pragmática, pero lo del candidato yo creo que ya ha sido discutido a la saciedad en redes sociales, en espacios públicos. Yo valoro, primero, el gran talante del presidente Correa, yo lo valoro. Yo en algún momento aspiraría a tener esa madurez que él tiene y que ha tenido para poder respetar la decisión de la dirección provincial y bueno, vamos, avancemos. Yo lo valoro. Quizás yo no tengo la madurez suficiente todavía y bueno, ya iré aprendiendo en el camino. Pero yo creo que ya hay un adagio muy popular de mi provincia y de mi madre que me recuerda y dice, perro que come huevo aunque le quemen la trompa. Entonces, nada, Alexis, hay que continuar, hay que seguir, hay que ganar las elecciones, una vez más públicamente, respaldar la acción de nuestra presidenta del movimiento, respaldar al Buró Nacional. Son casos aislados, porque yo creo, no quisiera que por este caso se invalide todo el proceso que ha hecho nuestra organización, que ha hecho todo nuestro buró. Han hecho un trabajo prolijo, han procurado ampliar el sector, han invitado a otros actores. Yo creo que también un movimiento político tiene que darse esa oportunidad, no cerrarse a la banda. Yo creo que en algunos casos se ha reconocido liderazgos históricos, también hay nuevos candidatos, en fin. Yo creo que ahora la apuesta es que la Revolución Ciudadana se constituya en la primera fuerza política que ya es, pero que tenemos que demostrarlo en las elecciones seccionales. Muy amable, asambleísta Cabezas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes, un excelente día, un abrazo. Le agradezco al asambleísta. Finalmente, quienes no se sintieron conformes con la respuesta que nos dio hoy Paola Cabezas, pueden ir a sus redes sociales y ahí van a encontrar. Gracias, legisladora. Un fuerte abrazo. No se arma. Usted no cambia. Yo pensé que ya la edad la ha hecho cambiar, pero le encanta. Yo no tengo un pelo de tonto, asambleísta.
Pero por Ni supuesto. un pelo tampoco. Sobre todo eso. Un abrazo, gracias. Últimamente he perdido más pelo. Te abrazo, Alex. Feliz Gracias, que un lindo Vanessa. día. Se Abrazo. los quiere mucho. Un abrazo. A ustedes, asambleísta muy amable. 8:06 en Punto Noticias, una pausa rapidísima que está ya en espera la ministra de Educación, María Brown, para conversar con nosotros.